Buenas noches, bienvenidos. 16 de diciembre continuamos en el periodo de entresitios. Hasta Zaragoza llega la ayuda del resto de España. Tropas militares que vienen hasta nuestra ciudad para defenderla del ataque de los franceses. Y es aquí donde entra nuestro invitado de hoy. Él ha sido uno de los protagonistas de este 2008. Su nombre ha quedado impreso en la historia de Zaragoza. Lo saludamos ahora en un momento. Primero se lo presentamos en este perfil que nos ha preparado nuestra compañera María Ordovás. Trabajador incansable, perfeccionista, directo y sincero. Roque Gistau posee estas cualidades y muchas otras, algunas como la tranquilidad, la templanza o la voluntad, todas ellas heredadas de su padre, Roque Gistau Senior, que fue alcalde de Bielsa e impulsó la construcción del túnel transpirenaico. Fue en este pueblo montañés donde este ingeniero de caminos y economista vio el sol por primera vez hace ya 65 años. Casado y padre de 4 hijos, Roque se define como ciudadano del mundo. Quizá el nacer en un pueblo fronterizo ha contribuido en parte a este modo de pensar, aunque su trabajo también ha debido ayudar. Madrid, Barcelona o Chile son algunos de sus destinos laborales, al frente del canal de Isabel II en Madrid o de la empresa Aguas Andinas en Chile. La Expo de Zaragoza ha sido su último trabajo, el último de verdad, porque Roque asegura que quiere retirarse y convertirse en jubilado, para, entre otras cosas, hacer algo por los demás. Este carácter solidario también le ha definido al frente de la sociedad Expo Agua. La Expo ha sido el proyecto más apasionante y comprometido de su carrera, aunque afirma que no lo repetiría por el gran desgaste que le han supuesto los últimos 4 años. Sin embargo, es el trabajo del que se siente más orgulloso porque lo ha hecho en su tierra. Ahora es momento de descansar, de ver las obras desde otro prisma como hacen los jubilados, o quizá no, quién sabe si algún otro proyecto le está esperando a la vuelta de la esquina. Roque Gistau, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchos días sin saber de usted después de que fuera uno de los hombres más solicitados de esta ciudad. ¿Qué tal está? Pues muy bien, la verdad es que como estamos ya en la fase de remates, pues ya un poco aburrido, ¿no? Porque la verdad es que en toda la parte de liquidación está trabajando el equipo de liquidación, pero el presidente podría estar ya ausente, vamos, ¿no? Es usted un defensor de Zaragoza que vino de los Pirineos oscenses, que ha sido artífice de una de las mayores transformaciones de Zaragoza. ¿Se ve como tal? Pues la verdad es que no. Yo creo que yo siempre digo que este es un trabajo de mucha gente, ¿no? Y hay que ser medianamente aséptico en los análisis y riguroso, ¿no? Este es un proyecto que arranca mucho antes de que yo estuviese metido en él, en la etapa de la candidatura yo creo que viene de la época del gobierno popular, que luego del ayuntamiento, que luego lo retoma con mucha más fuerza el alcalde Belló, que es realmente el que propone el proyecto, aglutina las fuerzas alrededor y obtienen la concesión a Zaragoza de la Expo, y a mí me ha tocado pilotar la sociedad que ha gestionado esto con un equipo magnífico, y es lo que he hecho, el trabajo que hago toda mi vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un proyecto de muchos, no de uno en particular, ¿no? Y además es que hoy precisamente se cumplen 4 años de que se le diera esta exposición internacional a Zaragoza en París. Así es, hace 4 años. Fíjese el poco tiempo que yo cuando miro para atrás, efectivamente eso fue hace 4 años, estamos en diciembre, vísperas de Navidad. La sociedad no arrancó hasta el mes de abril, mayo del 2005, y la verdad es que fue un proyecto que desarrollamos totalmente en poco más de 2 años, ¿eh? Ahora, en diciembre de 2008, pasea por las calles de Zaragoza, me imagino que más tranquilo que antes de la inauguración y durante los meses de la Expo. ¿Cómo ve esta ciudad? Pues mire, esta ciudad que, bueno, yo soy aragonés, ¿no? Yo estudié aquí el bachillerato, terminé el año 60, cuando la ciudad se acababa por el sur, en lo que es la feria de muestras, y por el norte no había nada, hecho prácticamente nada al otro lado del río. Y por tanto esa ciudad, desde aquella época, los 60 hasta hoy, ha pegado un cambiazo enorme, ¿no? Y yo creo que, con motivo de la Expo, que es una excusa, además, para poder hacer cosas, pues se ha hecho una transformación urbana muy potente. No olvidemos que entre lo que ha sido la propia actuación en la Expo, en el Mirando de Granillas, más todo lo que se ha hecho de obras de acompañamiento, que son muy importantes, infraestructuras generales, el arreglo del río, etcétera, yo creo que se ha hecho una operación urbanística de gran alcance y que pone a Zaragoza, pues, un adelanto de 15 o 20 años, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final las ciudades se desarrollan en la medida en que tienen sistemas de infraestructura, tienen comunicaciones. Yo creo que es una ciudad que tiene un gran futuro, y no lo digo por haber estado en este proyecto, sino porque uno coge los últimos años de crecimiento de Zaragoza y yo creo que ha crecido muy por encima de la media española, y bueno, y tiene un porvenir muy claro.
Antes de que comenzara esta exposición internacional, los meses previos, la pregunta siempre era, ¿llegaremos? ¿No acabó un poco harto? Bueno, pues la verdad es que no, porque yo entiendo es decir, somos un poco, los aragoneses, y yo me incluyo, somos un poco cenizos, en el sentido de decir, bueno, Ahí es donde yo quería siempre llegar. pasa algo, ¿no? Y dice, bueno, primero nos la darán, luego si nos la dan, la haremos, luego llegaremos, luego no vendrá gente, luego... Yo creo que todos los parámetros generales son para sentirnos satisfechos, lo digo de verdad, y porque llegamos, lo que estábamos dentro del ajo, la verdad es que el plazo era muy duro, durísimo, el proyecto desde el arranque era muy duro, pero los que estábamos en el día a día sabíamos que si cumplíamos los programas que teníamos preestablecidos y no había razones para no cumplirlos, pues llegábamos, y llegamos, ¿no? Y luego, los 3 meses han sido, yo creo que un verdadero éxito. La verdad es que cuando uno habla con la gente que ha venido, no solamente los ciudadanos de Zaragoza, sino de todo el resto de España y de fuera de España, pues la imagen que hemos dado ha sido muy buena. Y esto es una realidad constatable, ¿no? Por cierto, que usted dijo en una entrevista que cuando terminara la exposición internacional y se saldaran las cuentas iba a dejar de fumar y también a retirarse. ¿Cómo van estas dos promesas? Bueno, pues la primera va mal, o sea, la verdad que fumo mucho menos, pero voy a hacerlo. Y la segunda va bien, porque yo aspiro a retirarme a fin de año. No sé si a fin de año exactamente, porque la verdad es que todavía no han decidido los accionistas el nombramiento de la estructura de la nueva sociedad que tiene que gestionar la Posexpo y por tanto el nombramiento del responsable, ¿no? Pero yo les he pedido que cuanto antes me liberen del asunto, ¿no? Porque como decía un poco la semblanza que han hecho, a mí me gustaría, yo he cumplido 65 años y llevo trabajando desde los 25 y me gustaría dedicar una parte de mi vida a hacer cosas que me han interesado y sobre todo hacer algo por los demás. Yo no sé de qué manera, pero voy a decir si entro en algún proyecto de cooperación para aportar algo de lo que sea, de mi experiencia, pues a la gente que lo pueda necesitar. Ese es un poco sería mi objetivo, ¿no? Todavía no sabe. No sé, estoy buscando, ¿eh? Admito sugerencias de la gente que tenga, ¿no? Por cierto, que hablando también de las cuentas, hace pocos días que supimos cuáles eran las cuentas que quedaban de Expo Agua, un 0,8% de déficit, 8 millones de euros, pocas quejas, por no decir ninguna. ¿Esto se debe a que si lo comparamos con Sevilla ustedes quedan en muy buen lugar o aquí hay otros temas económicos, otros escándalos económicos, como por ejemplo la mesa y las sillas del seminario, Bueno, que desvían la atención? Yo creo que, mire, yo no quiero hacer comparaciones con nadie, ¿no? A mí me parece que cada proyecto tiene sus propias condiciones de contorno, ¿no? Yo en Sevilla no estuve, por tanto, pues no voy a opinar. He visto los informes del Tribunal de Cuentas, he visto los números que el otro día publicaba algún medio de comunicación y que son razonablemente verdad. Nosotros hemos gestionado, yo creo que con bastante rigor. Esa es la verdad. También hay que decir, porque no me gusta contar siempre los datos con rigor, es verdad que cuando hicimos el presupuesto de arranque, ya preveíamos una serie de deslizamientos y hicimos unas reservas de dinero para atender esos deslizamientos. Reservas que nos hemos comido, quiero decir. Entonces, y con relación al presupuesto que dimos, incluidas esas reservas, es con lo que no nos hemos desviado. Es decir, hemos cumplido ese presupuesto donde ya preveía una cierta huchita para estas cosas, ¿no? Creo que hemos gestionado con mucho rigor, creo que ahí están los informes que aparecerán rápidamente del Tribunal de Cuentas, que lo tenemos metido en la Expo, donde no ha habido, hemos cumplido todos los procedimientos, lo cual ha sido muy duro. Y yo creo que esas son las cuentas y bueno, pues yo estoy dispuesto a que las analice quien quiera, ¿no? Y de los demás temas las comparaciones yo creo que son odiosas y además en este caso quizás incluso improcedentes, ¿no? Y hablando de otro tipo de cuentas, de la herencia que deja la Expo, ¿qué pasa con la Carta del Agua y con la herencia que nos queda de la Tribuna del Agua? Yo en eso he puesto mucha ilusión, en que la herencia de lo que, sobre todo del legado científico-técnico, que ha sido muy importante, es decir, yo me he dedicado toda mi vida, o buena parte de mi vida, al mundo del agua y a la gestión justamente de este recurso. Y es de lo que sé. Es por la primera que hago en mi vida, ¿eh? O sea, pero he manejado muchos asuntos de agua. Y me parece que todo lo que se ha tratado en Zaragoza ha sido muy importante. Como digo, he asistido a muchísimos congresos, seminarios, reuniones monográficas. Nunca he visto tanta concentración de materia gris en este tema del agua como ha pasado por Zaragoza. Por aquí han desfilado más de 3.000 expertos de todo el mundo. Y creo que las conclusiones de la caja azul, que recoge todas las ponencias, las temáticas del foro, pues son muy valiosas. Yo he pretendido, de todas las maneras que he sido capaz, de buscar una continuidad con algún instrumento que pudiese continuar la acción de la tribuna y que dase algo a futuro que pudiese ser
un centro que a mí me gustaba llamar de transferencia del conocimiento. La verdad es que se lo he propuesto a todo el que pilla por el camino, ¿eh? Ministros, directores generales, etcétera. Seguimos mareando la perdiz, es decir, todavía no está decidido qué se hace con la tribuna. A mí me daría mucha pena que se quedase en la caja azul, digamos, guardada en un archivo, pero la verdad es que no he sido capaz de hacer más presión de la que he hecho. O sea que de momento no tenemos nada. De momento no tenemos nada que continúe, en lo que se refiere a la tribuna del agua. Esa es la realidad. Yo espero y aspiro a que las propuestas que he hecho tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Ministerio de Ciencia y Tecnología, como la propia transmisión de la Carta de Zaragoza a Naciones Unidas, etcétera, algo salga, pero yo creo que las reacciones son demasiado lentas bajo mi punto de vista. Yo quizá tenga más prisa que tienen los demás o menos sosiego, no lo sé. A lo mejor es mi propia incapacidad lo que me hace llevar a esta conclusión, pero me gustaría ver eso ya, haberlo visto en marcha, ¿no? ¿Y qué opina Roque Gistau de la próxima exposición que se va a celebrar en Zaragoza, de Expo Paisajes? Pues mire, yo también creo que a mí me parece bien. Yo mire, creo que todo aquello que suponga un motivo de ilusión para una ciudad y que permita, al amparo de esa ilusión, digamos, dar a conocer más esa ciudad, situarla más en el mundo y además ordenar una parte del urbanismo de esa ciudad, me parece que es bueno. Me parece que es bueno. Y esto cumple esa condición. Entonces, me parece bien. Me parece, hay que ajustar bien las inversiones. El problema que tiene estas cosas, como también lo tiene la Expo, no digo solamente la Expo Floralia, sino también esta, es que hay que ver qué inversiones hay que buscarle un uso posterior a todo lo que se haga. A mí me parece que digamos, invertir para no recuperar después es perder mucho dinero. Y por tanto, ese es el aspecto que yo cuidaría y les recomiendo que cuiden, como yo intento cuidarlo aquí, en esta Expo, dentro de lo posible, lo cual no quiere decir que todo lo que hayamos hecho sea válido. Hemos tenido que amortizar pues buena parte de lo que hemos hecho, las temáticas, el frente fluvial, muchas cosas, las pasarelas que hay que destruir, pero hemos intentado que sea lo menos, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de los sitios de Zaragoza y es que durante estos sitios Zaragoza no estuvo sola. Catalanes, murcianos, valencianos e incluso suizos vinieron hasta nuestra ciudad con un objetivo común, la de expulsar a los franceses no solo de Zaragoza, sino también del resto de España. Al comienzo de los sitios, Zaragoza disponía de pocos hombres de armas, por lo que Palafox se vio obligado a traer gente de fuera de la ciudad. Por obligación o por convicción fueron llegando hombres de todos los puntos de Aragón, desde Tauste y Alagón hasta Barbastro o el Bajo Aragón, aunque los más famosos fueron los oscenses. Les encomendaron la defensa de las Mónicas y San Agustín y allí pues realmente murieron casi todos. Y su jefe llegó a ser tan famoso su heroísmo que se llamaba Villacampa. Llegó a tal fama su valor que cuando se rindió Zaragoza, dice la tradición que el mariscal Lanz ordenó abrir una farmacia para poder curarlo, porque aspiraba a que se pasase su servicio y aunque no lo consiguió, dice que siempre le guardó respeto porque la había visto muy consecuente con sus ideas, ¿no? Y logró fugarse de la cadena de presos, montó una guerrilla y siguió luchando hasta el final de la guerra. También llegaron hombres de otras partes de España, de zonas ocupadas por los franceses, que veían en la resistencia de Zaragoza una forma de seguir la lucha contra el invasor. Los más numerosos fueron los catalanes, valencianos y murcianos. Llegaron 2 compañías de leridanos en pleno primer sitio, llegaron aquí con cañones de Lérida que nos traían. El famoso cañón de Agustina vino con los de Lérida, era un cañón leridano. En el segundo sitio lo que ocurrió que se refugió el ejército de Valencia y el de Murcia. Entonces hubo muchos valencianos y muchos murcianos y murieron a miles. Por ejemplo, en la iglesia de Escolapios tenemos localizada la tumba de 500 murcianos, que sería una buena ocasión para hacer un acto un poco de reconciliación, ya que con lo del trasvase hemos estado un poco así a la greña, pues reconocer que en ese momento durante los sitios nos ayudaron y mucho. Los catalanes aquí en Zaragoza vinieron bastantes, no olvidemos que la misma Agustina era catalana, era de Barcelona. Y bueno, un poco... En aquel entonces todos iban a una causa común, que era defender la independencia de España, y el regionalismo lo dejaron a un lado. Además de aragoneses y de hombres provenientes del resto de regiones españolas, Zaragoza también recibió la ayuda de tropas extranjeras. Los suizos exportaban tropa, era un país neutral como hoy en día, pero curiosamente su mayor fuente de divisas eran los soldados. Al país que les pagaba, mayoritariamente si era católico, le mandaba tropas, y aquí en Aragón hubo un regimiento de suizos de Aragón. Luego hubo las guardias valonas de Aragón. Valones era de lo que eran los Países Bajos, que habían sido de España,
pues las familias que todavía tenían vinculación con la corona española servían aquí en España, y hubo bastantes. Hubo una compañía de portugueses que Napoleón los mandaba a servir en Francia como mercenarios, y a mitad de camino los mandó contra Zaragoza, porque se enteró del levantamiento cuando estaban por Navarra, y una vez frente a las tapias de Zaragoza se pasaron al bando español. En los sitios de Zaragoza se dio una paradoja curiosa. Hubo franceses que lucharon codo con los defensores contra sus compatriotas del ejército imperial, y es que Zaragoza había sido refugio de los realistas galos durante la Revolución Francesa. En Zaragoza había bastante francés viviendo. Dicen que daba mucha categoría tener un cochero o un cocinero francés. Y aquí había muchos refugiados de la guerra contra la Revolución Francesa, pues los realistas se habían metido muchos en España y vivían bastantes aquí refugiados, que aunque Palafox en un principio los encerró en Aljafería para que los españoles no se cebasen en ellos por ser franceses, pues hubo algunos que lograron alistarse. En el segundo sitio, casi 56.000 hombres de armas se concentraron en la ciudad, entre ellos zaragozanos, aragoneses, españoles y extranjeros. Todos ellos lucharon por una causa común y contra el mismo enemigo. Todos ellos fueron defensores de Zaragoza. Murcianos y valencianos vinieron a defender Zaragoza y, como decía Luis Orando, 200 años después estamos en disputa con ellos por el tema del agua. Pues así es la vida, ¿no? A mí me ha sorprendido, pero es muy importante lo que ha dicho Luis, de que aquí pesaba mucho más la idea de España que la idea de las regiones, y eso me parece que deberíamos retomarlo en este momento, donde no lo tenemos tan claro, me da la impresión, ¿no? Decía además también que ese enemigo común que vino a Zaragoza, los franceses, hizo que toda la ciudad se uniera y la defendiera. ¿Cuál es el sentimiento, según Roque Gestau, que tiene Zaragoza hoy? Pues mira, yo creo que tiene un sentimiento de ciudad importante. Una cosa que me ha sorprendido en la Expo, quizás de las cosas que más me ha sorprendido, ha sido la actitud de los zaragozanos y de más gente, con todo el tema del voluntariado. A mí me parece que, no sé por qué causa, yo creo que había que hacer algún estudio sociológico, ¿no? Por qué causa, que 50.000 ciudadanos, de todo sexo, condición, edad, profesión, origen, pues entren por una puerta donde diga, oiga, dígame usted en qué puedo ser útil para este proyecto, sabiendo que es un acto de voluntariado, que no van a cobrar un solo duro, y que de esos 50.000 ciudadanos se hayan formado y se hayan instruido más de 25.000, y que hayan actuado durante la Expo más de 15.000, me parece una cosa sorprendente. Y no sé muy bien cuál es la razón de fondo de todo eso. Yo creo que, y en el fondo yo creo que la razón más poderosa es la idea de un proyecto común que consiguió levantar la ilusión de situar a Zaragoza, digamos, de verdad más en el mundo. Ese es un poco mi análisis, pero un análisis muy poco riguroso, porque me gustaría hacerlo con más profundidad, decir, ¿cuál es la causa? Porque claro, si eso fuera posible analizarlo bien, ¿qué motiva a las personas para que 50.000 ciudadanos se sumen a una causa? Me parece que es, y yo creo que todo Zaragoza estaba muy detrás de la Expo. Yo, quizá lo más importante que me llevo como experiencia personal de este proyecto es el afecto de la gente. Y hablo de la gente de la calle, no hablo ni de los políticos, ni instituciones, etcétera, no, hablo de la gente de la calle. A mí el hecho de que circule un día por cualquier lugar, pues yo camino mucho por Zaragoza, y me pare una señora o un señor y me diga, es usted, señor Gistau, pues muchas gracias porque ustedes han trabajado. Eso me emociona, de verdad, y eso me ha pasado muchas veces. Y eso quiere decir que la gente estaba preocupada. Igual que decíamos, y en taxistas, cuando empezábamos, mi mujer cuando venía a Zaragoza hacía el test del taxista, cogía un taxi y le preguntaba cómo la Expo, fatal, esto no le he empezado, ¿no? Bueno, y llegaba a casa, me echaba un chorreo, comiendo, nada más verme, pues igual que eso fue al principio, luego ha habido yo creo que una emoción colectiva muy importante. No sé cuál es su percepción, pero esta es la mía, Estábamos hablando de los voluntarios. ¿Sabe algo de Guillermo Herrera, amigo pues, suyo, voluntario de 103 años? Para mí le tengo adoración, ¿no? Tengo que ir a verle, con motivo de Navidad, si Dios quiere pasaré a verle, a darle un abrazo. Está bien, o sea que Guillermo, pero fíjese, por ejemplo, el ejemplo de este caballero, que un señor que fíjese la actitud mental de un ciudadano con 102 años que entra por la puerta de una oficina y diga, oiga usted, yo quiero apuntarme a ser voluntario de la ESO. Qué cabeza, o sea, de verdad, es absolutamente sorprendente. Yo muchas veces lo pongo de ejemplo a Guillermo, porque pues un poco de ejemplo a mi madre, que tiene 90 años y se queja de todo y está muy deprimida, y digo, mamá, por favor,
No me digas esa cosa, pues mira, te voy a contar la historia de Guillermo, ¿no? Y se la cuento cada vez que la veo. ¿Eh? Usted a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en Madrid, ha trabajado también en Chile y el nexo de unión ha sido el agua. Después, Expo Agua, Sí. ¿cómo llegó a trabajar en este gran proyecto? En este gran proyecto, pues como siempre en la vida, por el azar, ¿no? Es decir, yo había vuelto de Chile en el mes de septiembre del 2004, creo que septiembre. Y entonces me acaban de nombrar director general de Agua de Barcelona con sede en Madrid, que era un puesto magnífico y bueno, un poco de gratificación de los 3 años pasados en otro lado. Y en el mes de marzo o abril, creo que era por ahí, recibí la llamada de un, iba a decir viejo, porque no es viejo, de un amigo mío que ahora está devorado en Banco España y que me dijo, oye, mira, tenemos que cubrir una cosa en Zaragoza de la presidencia de la Expo, y me dice el ministro, pues en fin, y entonces me localizaron. La verdad es que no tenía muchas ganas de meterme en el proyecto y me dio un empujón mi propio presidente de Agua de Barcelona, me dijo, mira, tienes que irte porque si no me van a llamar a mí para presionarme y te voy a presionar yo, o sea que... Y esa fue la cosa. Y como todo en la vida, las decisiones nunca son claras, ¿eh? Todo tiene pros y contras, ¿no? Y ha sido un proyecto ilusionante, apasionante, pero duro. Y hablando del agua, hemos rescatado de la hemeroteca una frase suya que dijo en octubre de 2006 y dice, es una decisión valiente hacer la Expo en suelos inundables. Una semana antes de la inauguración se arrepintió de ello. No, porque fue una decisión pensada. Pero fíjate, esa decisión ni siquiera fue mía, fue los que eligieron el meandro. Y yo creo que fue una decisión valiente y en mi opinión acertada, fíjate, porque hicieron sabiendo que estábamos construyendo en una zona inundable, como el tiempo lo demostró, ¿no? Pero a mí me parece que está bien. Si tú vas a hacer una expo de agua y vas a hacer una expo en la que lo que haces es esa especie de convivencia del río con la tierra, de esa especie de interfase común, y eres capaz de gestionar eso bien, y aquí lo hemos gestionado razonablemente bien, me parece que es un lugar idóneo. Yo creo que hemos rescatado la pastilla de mucho interés urbanístico y de mucho interés ambiental, que es muy importante. En esta exposición no olvidemos que hemos dado una gran importancia, como no puede ser de otra manera, a la sostenibilidad, como concepto que ha pilotado tanto la construcción de la Expo. Es decir, hemos intentado que la Expo fuese una demostración a escala 1:1 de lo que sería gestión sostenible de recursos, tanto en los materiales digamos, ocupados o utilizados para la construcción, como en todo el manejo energético de la Expo y de la Posexpo, con energías limpias, etcétera, ¿no? Y también en lo que es la eficiencia de esto y el propio contenido de la exposición, ¿no? Yo creo que tal como va el mundo y como estamos yendo, lo vemos todos los días en los periódicos. Hoy leía en el programa de Obama que iba a destinar un esfuerzo enorme en lo que es sostenibilidad y energías renovables, y iba a hacer un esfuerzo enorme, inversión en lo que es lo verde. Pero lo digo con criterios realistas, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, primero, en utilizar bien las cosas y utilizar los recursos naturales con mesura. Y segundo, no abusar de lo que tenemos. Pero eso pasa en todo, o sea, hay que mantener la calidad de vida del mundo con el uso, con mucho menos uso de recursos, porque si no, pues nos gastaremos la hucha y dejaremos a nuestros hijos y nietos absolutamente depredados, o sea, dejaremos un mundo imposible. Y ese concepto tenemos que ir asumiendo cada vez más. En la Expo hemos querido poner un granito de arena en eso, ¿eh? No sé para lo que servirá, pero lo hemos puesto. No, pues esperemos que sirva para mucho. Seguimos hablando de los sitios de Zaragoza y ahora en concreto del Pilar, porque durante los 2 asedios el Pilar se convirtió en el refugio por excelencia. Entonces el Pilar no tenía ni la cúpula, ni las torres, ni tampoco la fachada actual. Era el lugar donde iban a celebrar las victorias, pero también donde pedían ayuda en los momentos más difíciles. No se pueden entender los sitios de Zaragoza sin el Pilar. La basílica fue el núcleo de la fe de los defensores de la ciudad, una fe más fuerte si cabe por su patrona, reforzada además por el sufrimiento de la contienda. En los sitios quizás hay un factor que es importante, que es la fe, ¿no? Pienso que no se puede entender toda la situación que sucedió en los sitios sin contar con la religiosidad de esta época, ¿no? Porque yo creo que la fe también impregna pues todo este afán de luchar en aras de la libertad, de luchar contra el enemigo francés, ¿no? Y yo creo que era pues un factor muy importante para darles fuerza.
La Virgen del Pilar representaba la fortaleza de los defensores frente al enemigo francés, el pilar donde se apoyaban y desde el que vigilaban el avance de las tropas galas. Ese afán por tener algo donde poder sujetarse, porque se veían que eran pues, inferiores ante el francés, y luego creo que les daba fuerza, era la patrona, porque desde 1642 era la patrona de nuestra ciudad, y era también pues, un poco ese símbolo al cual se podían agarrar para pedir fuerza, y también fue pues, un motivo pues, para pedir consuelo cuando hubo pues, tantos muertos, tantas enfermedades, ¿no? Al Pilar acudían los defensores a rezar, pero la basílica también se convirtió durante los sitios en improvisado hospital y refugio de los más débiles. Como hospital, luego como un lugar donde la gente al son de la campana pues venía a esconderse, a refugiarse, y entonces se había convertido en un hospital gigantesco donde todas las capillas estaban llenas de camas. Lo que es ahora el joyero era pues un poco la enfermería para la gente que estaba pues peor, ¿no? Era un poco como el refugio de todas aquellas personas pues, que eran pues, más indefensas, niños, mujeres que no podían luchar, ¿no? Ancianos, y era también pues, un poco el lugar donde se iba a rezar pues, para pedir por esa victoria, ¿no? Templo de oración, hospital, refugio, pero el Pilar se convertía también en los momentos de triunfo de los zaragozanos en el lugar de reunión para celebrar la alegría del triunfo momentáneo. Los franceses aprovecharon la importancia sentimental del lugar para los defensores. Al tomar la ciudad les faltó tiempo para acudir a agradecer su triunfo a la patrona de Zaragoza. El Pilar también fue pues, un poco el emblema porque incluso cuando los franceses dan por finalizado los sitios y salen con la victoria, son ellos los que vienen al Pilar quizás como un escaparate y donde ellos hacen un Te Deum para dar una acción de gracias. La utilización de la Virgen del Pilar como símbolo de la dominación francesa, de la toma de la ciudad, hizo mella en los zaragozanos. La humillación por la toma del sitio se vio agravada por la frivolidad francesa. Lo que tuvieron que estar sufriendo todos los heroicos de ver cómo el lugar que había sido pues, un lugar de referencia, de ayuda, de refugio, de pedir a la Virgen una victoria, el ver cómo se había convertido en el lugar en el que el enemigo, entre comillas, se había instalado, ¿no? E incluso que habían cogido también a la Virgen pues, como un símbolo, ¿no? Los franceses, además de utilizar el Pilar para sus fines políticos y militares, llevaron a cabo una sistemática labor de expolio del templo. Ese expolio que hubo gigantesco, un expolio de las mejores joyas que había para la Virgen, pues fueron llevadas a Francia, ¿no? Por el general Lanes. Entonces se llevó 16 joyas que eran las mejores que había y con miles de brillantes en total, ¿no? A pesar de todo, el Pilar sobrevivió a la ocupación francesa, a eso y a mucho más a lo largo de su historia. Hoy guarda también la tumba del general Palafox, que descansa en la cripta de la Basílica. Bueno, pues decían que la Virgen del Pilar no quería ser francesa, pero al final cayó. Sí, al final cayó. Bueno, pero lo que decía el portavoz yo creo que es muy importante tener un argumento en aquella época y también un argumento de fuerza porque te permita, digamos, de concentrar la unión de un objetivo, ¿no? Y en este caso, pues claro, al final el motivo religioso es muy importante porque claro, cuando sabes que el premio es el cielo eterno, pues es lo que pasa ahora con todo el mundo de los musulmanes, ¿no? En el fondo, ¿no? El Pilar, que es uno de los elementos, uno de los símbolos de aquí de Zaragoza, ¿qué le parece a usted? ¿Qué sentimientos le provoca como aragonés? Pues mire, yo como tengo esta cabeza y bueno, he nacido aquí, ¿no? Y recuerdo cuando yo estaba en el colegio interno, pues que solíamos ir a misa, y algunas veces a misa de infantes, que era, no me acuerdo, a las 6 de la mañana, una cosa tremenda. Yo creo que ahora la han retrasado una hora. Pues yo cuando pasaba por Zaragoza después, ya vivía en Madrid, soy absolutamente incapaz, lo digo de verdad, yo no soy no como decir, un practicante fervoroso soy católico, pero vamos, no soy un practicante fervoroso. Entonces, pero soy incapaz de entrar por la puerta del Pilar y no entrar, de pasar por la puerta, soy incapaz. Entonces, ahora ya como voy tantas veces, a lo mejor ya no pasa, pero cuando venía de Madrid y pasaba no sé qué, yo entraba siempre, y sigo entrando. A mí me parece que es un referente muy importante para esta tierra, es un catalizador, digamos, del sentimiento aragonés, con independencia del matiz o de los aspectos religiosos que también son muy importantes, pero desde el punto de vista sociológico, yo creo que es un referente para todos, para católicos y no católicos y para todos los aragoneses, ¿no?
¿Y cree usted que alguno de los edificios de esta exposición internacional va a pasar a formar parte, a ser un símbolo de Zaragoza? Pues yo creo que sí, yo aspiro a que sí. A mí me parece que la historia va incorporando eso que los urbanistas llaman el paisaje construido. A mí me gusta mucho la frase porque el paisaje no solamente se comporta se compone de los reales, ¿no? Sino además tú incorporas lo construido al paisaje. Es decir, yo siempre digo, sería impensable pensar en Segovia sin el acueducto, por ejemplo, ¿no? O pensar en, yo qué sé, en cualquier ciudad, en Córdoba sin la mezquita, o en Granada sin la Alhambra, o en París sin el Arco de Triunfo, sin la Torre Eiffel, por hablar de una exposición internacional. Y yo creo que sería impensable pensar en Zaragoza sin el Pilar, el templo construido hace muchos meses, pero yo estoy convencido que vamos a incorporar algún elemento. ¿Cuál va a ser? Eso ya tengo mis dudas, ¿no? No sé si el elemento referencial será el puente pabellón, o será la Torre del Agua, o será el puente de Juanjo Arenas, no lo sé cuál será el elemento referencial, pero que alguno estoy seguro. Antes hablábamos, mientras veíamos el vídeo, de lo bonito que se veía el Pilar desde la exposición, ¿no? Desde el recinto de la Expo. ¿Verdad? Yo creo que da una nueva imagen de ciudad, un landscape, como dicen los ingleses, distinto, ¿no? Y la vista que tiene, pero ya la entrada a Zaragoza, ¿no? Alguno cuando venía por la carretera de Madrid o de Barcelona hace unos años, pues tenía una idea de lo que era la entrada a Zaragoza. Hoy la cosa ha cambiado absolutamente, ¿no? Y yo creo que se ha incorporado plenamente elementos como es la parte de la Expo, sobre todo la Torre del Agua, que es la más alta, o como es la estación intermodal, ¿no? Ha cambiado mucho el aspecto de la entrada de la ciudad, ¿no? Bueno, pues Roque Gistau, hablamos ahora de los héroes de hace 200 años, de esas personas que con sus actos y con sus hazañas se hicieron un hueco en la historia. Hoy conocemos al tío Jorge. Jorge Ibori Casamayor, 55 años, teniente coronel en los Sitios de Zaragoza. Solo con estos tres datos algunas personas no reconocerán a uno de los héroes más queridos por los zaragozanos, porque Jorge Ibori Casamayor no fue siempre militar. De hecho, hasta que los Sitios comenzaron fue labrador y en su barrio El Arrabal era conocido como el tío Jorge. Aunque sus vecinos también le conocían como Cuellicorto, por su robustez, talla mediana y gruesa cabeza. Un grabado de Gálvez y Brambila nos ha dejado constancia de la constitución y facciones de este defensor de Zaragoza. En mayo de 1808, víspera del levantamiento de la ciudad contra los franceses, Jorge Ibor organizó y acaudilló la Compañía de Labradores y Escopeteros del Arrabal. Al mando de su compañía contribuyó a la proclamación de Palafox como capitán general. Durante el primer sitio participó en la defensa de la ciudad junto con Palafox. Sin embargo, no pudo continuar su hazaña en el segundo asedio. La epidemia de tifus pudo con él y murió en noviembre de 1808. Fue enterrado por deseo de Palafox en la casa del Marqués de Lazán, antiguo colegio de trinitarios. Hoy un parque lleva su nombre y en su casa natal todavía podemos leer: al tío Jorge, al insigne ciudadano don Jorge Ibori Casamayor, espejo del patriotismo en el alzamiento de Zaragoza, brazo invicto de su primera defensa. Dedican esta memoria con ocasión del primer centenario de los Sitios, la patria y la ciudad agradecidas. Bueno, pues esta es la historia del tío Jorge, ¿la conocía? Pues la verdad es que no, Yo lo digo, pues, al final de los sitios, yo creo que los sitios de Zaragoza conocemos poco, desde luego los aragoneses, y yo diría que tampoco los zaragozanos demasiado, ¿no? Al final todos sabemos quién fue Palafox y quién fue Agustín de Aragón, y que hubo 2 sitios y que hubo muchos muertos, pero ya personas importantes, la verdad es que yo confieso que no le conocía a don Jorge Ibor y Casamayor, ¿eh? Tío Jorge. Y de eso, de lo que conoce de los Sitios de Zaragoza, ¿hay algo que le haya llamado la atención, algo que le impresione de lo que sucedió entonces? Bueno, aquello fue una masacre absoluta, ¿no? Yo creo que la fuerza de la resistencia. O sea, a mí me parece que es
es la lucha de David contra Goliat. En definitiva, los franceses eran el imperio de Europa, Napoleón, personaje verdaderamente notable, ¿no? Y yo creo que la diferencia numérica y de capacidad militar no tenía color, no digo solamente con Zaragoza, sino con Madrid o con el resto de España, ¿no? Y de hecho estos pasearon por España como quisieron y al final en Zaragoza fue un acto de heroísmo brutal, pero en toda España les expulsamos. Yo creo que fue el primer fracaso de Napoleón lo tuvo en España, ¿eh? Y eso quiere decir que que la capacidad de, de plantearse un objetivo y de tener fuerza y la fuerza del grupo es muy difícil que ningún país invada a otro si los habitantes de ese país se resisten. Y eso ha pasado, lo hemos visto en las guerras de Vietnam con los americanos y en todas las ocupaciones y en Napoleón en Rusia, en fin, todo, o en Hitler. Es muy difícil mantener contra la voluntad de los habitantes una ocupación militar, muy difícil. Bueno, pues hemos visto al tío Jorge, héroe de hace 200 años, junto a Agustina de Aragón, al general Palafox y a otros que iremos viendo a lo largo de estos programas. Pero, ¿cuál cree usted que son los héroes de ahora? Pero hablamos del mundo o hablamos Vamos a reducirlo a Aragón. Hombre, yo creo que en Aragón ya los héroes se demuestran en los momentos, digamos, extremos, ¿no? En Aragón afortunadamente no tenemos ninguna situación extrema que afloren los héroes, ¿no? Hay gente importantísima, hay gente, digamos, que hacen que esta región progrese, pero a mí llamarle eso héroes me parece que es pasarse, ¿no? Yo creo que no hay héroes, afortunadamente no hace falta tener héroes ahora, hace falta gente que trabaje con rigor. Esto es lo que yo creo que en las acciones puntuales, heroicas, son frutos de un momento y que hacen falta, ¿no? En modo alguno no los valoro, creo que fue un fanatismo, pero yo creo que en la vida ordinaria hay que tener objetivos y trabajo diario y constante, es lo que hace que los pueblos progresen, ¿no? Y esta región ha progresado mucho, de verdad. Bueno, toda España ha progresado mucho, pero yo que tengo ya 65 años y he visto lo que ha sido el progreso de Aragón desde los años 50, 60, pues no tiene nada que ver lo que eran los pueblos de Aragón o lo que era, yo qué sé, o las propias ciudades, ¿no? Con lo que soy. Creo que tenemos un problema importante de desequilibrio territorial, muy importante. No fácil de arreglar, difícil de arreglar. Pero creo que los responsables políticos tienen que ver a ver qué se puede hacer para reequilibrar un poco más la población. Lo digo porque, bueno, pues aquí hay una concentración enorme en Zaragoza y en el área de influencia. La provincia de Huesca pues debe tener 200 y poco mil habitantes, la provincia de Teruel 100 y poco mil, y yo creo que eso hay que intentar ver cómo se mejora, pero en conjunto las cosas están bien en esta región, mucho mejor que la media de España, y por supuesto pues nada que ver con los países del mundo que están en situación algunos de mucha pobreza y de mucha necesidad, ¿no? Bueno, pues hoy es martes 16 de diciembre, pero ¿qué es lo que pasó hace 200 años, el 16 de diciembre de 1808? Resolvemos la duda con el siguiente vídeo. El 16 de diciembre de 1808 el ejército francés abandona los pueblos inmediatos a Zaragoza, dejándolos en muy mal estado. Su objetivo es ahora aproximarse a la ciudad. Desde primeros de mes los franceses se han dedicado a cometer correrías por los pueblos de la ribera del Ebro: Alagón, Zuera, Villanueva de Gállego, María de Huerva, Utebo, Casetas o Épila no se libran de los saqueos del ejército imperial. Durante estos días las avanzadas de los defensores logran atrapar a algún enemigo en las inmediaciones del puente del Camino de la Muela. Los defensores capturan también a un teniente coronel prusiano. Al mismo tiempo, en la ciudad continúa la fortificación de las baterías, especialmente la que se construye en la subida de Torrero y en Buenavista. La de Tenerías ya se ha terminado y por ella se domina gran parte de la orilla del Ebro. Bueno, pues esto es lo que fue noticia. Y Roque Gistau, ¿qué tal es su relación con los medios de comunicación después de esta exposición internacional? Mire, yo creo que es una relación, yo nunca me he practicado esta relación. Yo lo que sí tengo que agradecer, y aprovecho para hacerlo, ya que también, como usted dice, estoy despedida. Yo creo que es que ustedes, en general, han sido parte muy activa de la exposición de Zaragoza y de la transmisión de la noticia.
Y yo creo que lo han hecho bien, en conjunto lo han hecho bien. Yo estoy satisfecho y les agradezco su interés y su rigor informativo en general, hablo de todos los medios, ¿no? Y en particular, una parte que yo no tenía bien medida es la capacidad que tienen hoy día tenemos de comunicar la noticia, digamos, fuera de los medios más locales. Es decir, a mí me impresionó mucho pensar que nosotros hicimos, sobre todo a través de las televisiones, hicimos acuerdos con agrupaciones mundiales de televisión que tenían posibilidad de acceder a 4.000 millones de ciudadanos. Es decir, hicimos un acuerdo con la Unión Europea de Radiotelevisión, que agrupa a no sé cuántas televisiones de la Unión Europea, con la GOTI, que son los de los iberoamericanos, con el mundo árabe, con los chinos y con no sé quién, y al final, con 5 convenios, podían acceder a 4.000 millones de ciudadanos. A mí me parece que la capacidad que tienen ustedes de llegar es brutal y la responsabilidad que eso comporta es enorme, porque son, no que sean decían que eran el tercer poder, yo que soy ahora mismo el primer poder, es decir, y por eso eso importa mucho. Y yo me he sentido naturalmente pues muy, iba a decir muy vigilado, no es verdad, muy seguido por los medios de comunicación, porque al final es su obligación y hemos intentado informar con rigor y también muy apoyado, porque la verdad es que han transmitido ustedes, han sido muy importantes y por tanto pues les quiero dar las gracias a los medios de comunicación como conjunto y a los profesionales como usted, que hoy me ha hecho compartir este rato de mañana, y a muchos otros que han dedicado mucho tiempo a la expo. O sea que por su trabajo, de verdad, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toca. Y lo que pasa es que hablábamos de la cobertura de esta exposición internacional, hablaba usted de todos los medios internacionales, y por lo menos la sensación que tenemos aquí en Zaragoza sí es que ha habido una gran cobertura por parte de los medios autonómicos, pero que a lo mejor no ha habido tanta por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Es verdad, eso que dice es verdad. Pero claro, al final cada uno, es decir, cada uno se apunta a lo que le interesa. Lo que usted dice es verdad. Si coge uno las noticias que se han ido publicando, obviamente ha habido mucho más interés local que nacional, pero ha habido bastante. Yo comparaba también, hablando de comparaciones, no es el mismo momento de capacidad de comunicación hoy que en el 92, ¿no? Pero con Sevilla también hubo una proporción parecida a la difusión, y desde luego no hubo ninguna Sevilla en esto que le decía yo del mundo internacional. Nosotros hemos elaborado, como ustedes, tenemos una productora de televisión y de noticias en la Expo, que hacía unos empaquetables que subíamos a internet y que se podía bajar todas estas televisiones. Sabemos el uso que se ha hecho de los productos que nosotros hemos producido, ¿no? No sabemos el retorno de la gente que los ha visto. Ese dato no lo tenemos, pero son muchos miles de usos o de bajadas de las páginas de internet de los productos que hemos tenido. Y en algunos países más próximos o que tenemos algún mecanismo de medición, por ejemplo, por lo que ha sido Portugal o lo que ha sido Alemania o lo que ha sido, la verdad es que ha habido bastante seguimiento. Nos hubiese gustado que hubiese habido mucho más, como nos hubiese gustado que hubiese habido mucha más presencia física de extranjeros, pero las cosas son como son. O sea, probablemente nuestra estrategia no haya sido la mejor, a lo mejor lo hemos hecho mal en ese aspecto, no soy capaz de juzgarlo. Tampoco sé muy bien cómo se juzga eso, o sea, cómo se mide la bondad o maldad de tus acciones de marketing o de comunicación, ¿no? Pero los hechos, los datos son los que son, o sea, y ahí cada uno que haga el análisis que quiera, ¿no? Bueno, pues ahora ha llegado el momento de conocer a Roque Gistau en un minuto a través de nuestro cuestionario. ¿Preparado, Roque? Sí, claro, cómo no. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Un sitio de Zaragoza para perderse? Bueno, a mí me gusta mucho el casco viejo, ¿eh? Y me gusta la plaza de San Pedro Nolasco y me gusta la parte del circo romano y todo eso me gusta, ¿no? ¿Un libro de cabecera? Ahora estoy leyendo una biografía de Alejandro Magno, que es un personaje que a mí me apasiona, también como Napoleón, ¿no? Y también tengo el Criticón, o sea que tengo 2 libros encima de la mesilla, ¿no? ¿Plato preferido? Pues a mí me gusta mucho el cocido, ¿qué voy a decir? El plato de cuchara, me gustan todos, o sea, pero en fin. ¿No saldría de casa sin? Pues, bueno, por supuesto sin dinero, o sea, eso está claro, ¿no? Pero Importante. sin paraguas cuando llueve, ¿no? ¿Antes de acostarte siempre? Siempre leo, cada vez menos, porque me duermo más, pero siempre leo. ¿Una canción?
Bueno, una canción, pues no sé, muchas, ¿no? Pero vamos, a mí me gusta mucho Serrat, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? El fin de semana es un buen momento para... Pues es un momento para pasear, o para caminar mejor. La familia es... La familia es un núcleo muy importante. Es el primer núcleo de los afectos, que es lo más importante en mi vida. ¿Centro o periferia? Periferia. Un vicio, Yo soy fumador, ¿qué voy a hacer? que a ver si lo deja. Sí. Una virtud. Bueno, pues yo creo que no me las valoro, ¿no? Yo creo que me gustaría ser un hombre ecuánime, intento hacerlo, ¿no? Y ser generoso. Bueno, Roque Gistau, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Defensores. Antes de que se vaya, le queremos regalar este libro sobre los sitios de Zaragoza para que conozca Muy bien. la historia, lo que sucedió hace 200 años. Prometo leer algo más para saber algo más, ¿no? De lo que, como decía hace un rato, pues tengo que confesar mi bastante ignorancia, ¿no? O sea que aprenderé. Y además así ahora que dice que se aburre, tiene tiempo para leerlo, seguro. Así es. Repito, muchísimas gracias, Roque, por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes que están en casa, pues tengo que anunciarles que Defensores descansa por Navidad. La próxima cita la tenemos el martes 6 de enero a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, que pasen unas muy felices Navidades. Adiós.